El presidente Donald Trump calificó el acercamiento que tuvo con la presidenta Sheinbaum, esta llamada de más de media hora, 3/4 de hora, según dijo ayer la presidenta, como amistoso. Resaltó el despliegue de estos 10,000 soldados mexicanos en la frontera con los Estados Unidos, que ya muchos de los que estaban en la frontera sur se están desplazando, como lo vimos en estos reportes de Yucatán, de Quintana Roo y de Campeche al norte del país. Ahora habrá que ver qué va a suceder con esa frontera sur, que pues es por donde llegan muchos migrantes centroamericanos y del Caribe para internarse en México y buscar llegar a la frontera norte con los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente Trump respecto de la presidenta Sheinbaum y este acuerdo o esta tregua de 30 días para evitar los aranceles. We had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum, and we have to stop the illegal aliens, and they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't, but we have a very good relationship. Y el acuerdo fue respaldado por la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores del país, la cual reconoció que el diálogo y la cooperación son el camino correcto para fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La CONAGO llamó a mantener la disposición de ambos gobiernos con el objetivo de encontrar soluciones que respeten la diplomacia y el entendimiento mutuo. Asimismo, la UNAM, el IPN y la UAM celebraron el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Los rectores de las tres instituciones reiteraron su apoyo a la presidenta Sheinbaum y reconocieron su lucha por defender la soberanía del país y la dignidad de los migrantes. Además, llamaron a la unidad nacional. Y por cierto, el gobierno de Canadá también logró aplazar por un mes la aplicación de aranceles por parte de los Estados Unidos, esto tras acordar la creación de una nueva estrategia contra el tráfico de fentanilo y diversas drogas, además de catalogar a los cárteles del crimen organizado como entidades terroristas. Así lo determinó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que este fin de semana sostuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la cual acordaron mantenerse en comunicación para analizar nuevas estrategias ante las posibles sanciones arancelarias por parte de Estados Unidos, así lo dijo. Tuvimos una conversación el día del anuncio de los aranceles, ¿qué día fue? El sábado. Tuvimos una conversación, él me platicó pues que iba a presentar el plan que presentó posteriormente. Me preguntó que cuál era nuestra decisión, le dije que en el tema de poner aranceles todavía no teníamos una definición, pero que pues íbamos a hacer un comunicado importante. Entonces quedamos en mantenernos en comunicación con Canadá. Y la presidenta también reveló que durante la llamada con Trump le externó su desacuerdo por las acusaciones de Estados Unidos de presuntos nexos del gobierno mexicano con el narcotráfico, así lo dijo. Pues miren, es evidente que llegando a este acuerdo, pues, es evidente que eso que se había puesto en el acuerdo, pues ni modo que lleguemos a un acuerdo bajo esa circunstancia, ¿no? Entonces, evidentemente le dije, pues no estoy de acuerdo, presidente Trump, con esa idea que ustedes tienen y mejor pongámonos a trabajar, y pues fue lo que resultó, nos pusimos a trabajar. Sobre este mismo tema y de acuerdo con la última encuesta del Heraldo Media Group y Question Mark Estudios de Opinión, la mayoría de los mexicanos considera que los señalamientos de Donald Trump contra México amenazan la soberanía e independencia del país. Las amenazas y señalamientos por parte de Donald Trump en contra de México fueron una constante durante su campaña electoral, situación que se avivó durante su toma de protesta en la que reiteró su intención de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas.
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó al mandatario estadounidense que México es un país libre, soberano e independiente y llamó a mantener una relación de colaboración, coordinación y nunca de subordinación. Palabras que, a decir de la encuesta realizada por Question Mark Estudios de Opinión en alianza con el Heraldo Media Group, fueron respaldadas por 86% de la ciudadanía. 9% aseguró estar en desacuerdo, mientras que 1% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 4% restante prefirió no contestar o dijo no saber. En el ejercicio también se cuestionó a los participantes si estaban enterados de la propuesta de Trump para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. 73% dijo que sí y 26% que no. Ante la pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que con esta declaración se amenaza la independencia y soberanía de México? 74% de los encuestados señaló estar en desacuerdo, 15% de acuerdo, 3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8% restante dijo no saber o prefirió no contestar. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y tras toda esta situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya prepara una visita a México. Esto con el objetivo de analizar las propuestas del país para combatir al crimen organizado. Rubio detalló que el gobierno estadounidense busca mantener los lazos bilaterales con México. En tanto, a la tarde de este lunes se reportó que un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevoló zonas de Los Cabos en Baja California Sur, así como Culiacán y la frontera con Sonora. De acuerdo con información de la plataforma Flight Radar 24, que monitorea en tiempo real los vuelos de todas las aeronaves, el Boeing de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos ha realizado al menos en 2 ocasiones este mismo recorrido. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional rechazó que la aeronave realizara recorridos sobre el territorio mexicano al asegurar que la ruta del avión fue sobre aguas internacionales. Por su parte, China confirmó la imposición de aranceles de 10% a 15% a productos como el gas y el petróleo provenientes de Estados Unidos, los cuales entrarán en vigor a partir del 10 de febrero. Esto tras no lograr un acuerdo con el gobierno de Trump, quien ordenó aplicar aranceles del 10% a mercancías de China. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impondrá un arancel de 27% a los productos que envía México a su país. Las razones en la siguiente nota. La decisión del gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 27% a las importaciones mexicanas impactará directamente en varios sectores clave. México vende a Ecuador principalmente medicamentos, con un valor de $66 millones en importaciones, son los más afectados. Le siguen los automóviles livianos con $40 millones y los electrodomésticos con $38 millones. Ecuador nos vende unos 320 productos como cacao, aceite de palma, pescado procesado, maquinaria no eléctrica, dulces y chocolate, tubos y perfiles de hierro y acero. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa justificó el arancel afirmando que el comercio actual representa un abuso para Ecuador, que tiene una balanza comercial negativa con México. En 2024, Ecuador importó desde México $551 millones en bienes, pero solo exportó $333 millones, dejando un déficit de $218 millones. El problema no es nuevo. En 2022, un posible tratado de libre comercio se frustró porque México no aceptó eliminar los aranceles al camarón y plátano ecuatorianos. Además, las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron tras el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Aún así, Noboa insiste en que quiere un tratado de libre comercio con México, lo que también abriría la puerta de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Un buen acuerdo el que logró ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Donald Trump, quien en realidad no quiere imponer aranceles a México porque sería un golpe en el pie también para los Estados Unidos. Lo advirtieron las cámaras empresariales, las principales asociaciones y grupos de empresarios de Estados Unidos del sector vivienda, de la construcción, la Cámara Americana de Comercio, las que tienen que ver con los automóviles y con el sector agropecuario de Texas, de Arizona,
de muchos estados fronterizos de California, pues dijeron y le dijeron públicamente a Donald Trump con comunicados que esa idea de imponer aranceles unilateralmente a México es contraproducente para los Estados Unidos, porque genera una disrupción en las cadenas de valor entre los dos países, genera impactos en los costos para las industrias de Estados Unidos, por consiguiente para sus trabajadores y para los consumidores, porque habría inflación. Quienes tendrían que absorber ese 25% de aranceles serán, en todo caso, los consumidores de los productos mexicanos en los Estados Unidos. Es decir, por todos lados es contraproducente. Donald Trump lo ha utilizado el tema de los aranceles como una herramienta exclusivamente para negociar temas de índole política, de seguridad y de migración. Esa es la realidad. México, de alguna manera, fue mordiendo el anzuelo, aunque inteligente en su estrategia de pues no engancharse con los Estados Unidos y decir, bueno, nos ponen aranceles, vamos a reaccionar con medidas arancelarias y no arancelarias que incluyan, en todo caso, también medidas de corte político, diplomático y de seguridad. Finalmente se logró un acuerdo, se compró tiempo, porque si el acuerdo, un buen acuerdo hubiera sido que Estados Unidos se conjura todo el asunto de los aranceles y se pone, como decía la presidenta, para siempre o por lo menos por tiempo indefinido, pero tener solamente un mes y hacer este despliegue de todos los elementos de la Guardia Nacional en la frontera, de combatir frontalmente el fentanilo, el tráfico de drogas, la migración, de lograr detenciones espectaculares, incautación de armas y de fentanilo en el país, en 4 semanas, pues suena muy poco tiempo para lograr dar realmente esos golpes que está esperando los Estados Unidos. Vamos a ver si no ha llegado el término, es decir, el 4 de marzo del mes que se dio de tregua arancelaria, pues no, dice Donald Trump, pues no cumplieron lo que yo creí que iban a cumplir o lo que se pactó y entonces va otra vez la amenaza de los aranceles. Ahora, yo creo y reitero que Donald Trump no quiere poner los aranceles porque es contraproducente para los Estados Unidos, pero si tiene que hacerlo porque de pronto ve que en México no se cumplieron con los acuerdos, pues yo creo que lo hará, a lo mejor no con ese porcentaje de 25%, pero algo tendrá que hacer para que su palabra pues no quede como letra muerta, ¿no?, por parte del presidente de los Estados Unidos. En fin, sin duda es un buen acuerdo, por lo menos de cortísimo plazo, de un mes. El asunto es que Donald Trump no tenga a México pues arrodillado, que no sea así durante un largo tiempo, que no vaya a ser así durante todo su cuatrienio, sus 4 años que gobierne Trump como presidente de los Estados Unidos, y México tendrá que también tener una estrategia puntual para responder cada vez que Donald Trump amenace a México con aranceles, con invasiones, con el tema de los cárteles de la droga, en fin. Del otro lado, creo que para México es pues un contexto, una coyuntura muy buena para mejorar todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, con la política migratoria, con el combate a la violencia, a la impunidad, a los cárteles de la droga, de forma coordinada con los Estados Unidos, que son los que tienen la inteligencia, que tienen la información para dar golpes certeros al crimen organizado, a los laboratorios donde se produce la droga, el fentanilo y todos los territorios donde se están peleando los cárteles de la droga, el trasiego y el control del mercado también, porque sí hay consumo en México, no como en Estados Unidos, pero sí hay una demanda de consumo de droga en el país, y esas rutas y ese mercado se lo pelean los cárteles de la droga, y hoy más que nunca hay mucha zozobra en regiones del país con respecto a la violencia y la inseguridad. Ojalá que se aproveche esta imposición de Estados Unidos de mejorar la política de seguridad para que realmente eso se vea reflejado en resultados y que la población pues no tenga miedo o terror, porque se rasgan las vestiduras en el gobierno mexicano para no llamarles terroristas a los cárteles de la droga. Pobrecitos los criminales que los vayan a tipificar como terroristas. Bueno, pues eso pregúntenle a la gente que tiene miedo de salir de sus casas, ¿no? Bueno, el caso de Sinaloa, para no ir tan lejos, que está en un baño de sangre y incendiado por la violencia y la inseguridad. ¿Qué va a pasar con esos gobernadores como Rubén Rocha Moya, que pues están relacionados? Ellos sí, la presidenta puede decir que no a nivel federal, pero en los estados, ¿qué tal? En los municipios, ¿qué tal la colusión que encontró la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas en el Estado de México con esta operación Enjambre? ¿Se tendrá que hacer esa operación allá en Sonora, en Sinaloa, en estos estados del sur del país, de Tabasco, Chiapas, donde antes no pasaba gran cosa? Bueno, pues ahora también están los cárteles de la droga, todo lo que da.
van a llevarse este tipo de operaciones a estos estados de la República, van a caer algunos de los gobernadores que pues a todas luces parecen estar relacionados con el crimen organizado, Rubén Rocha Moya, por ejemplo. Esa es son de las preguntas que se hacen en Estados Unidos y que nos hacemos aquí los mexicanos sobre qué va a suceder con estos gobiernos amparados por el morenismo, por el partido oficialista, por el partido en el poder. Realmente la presidenta de México dejará que las investigaciones, tanto de Estados Unidos como de México, fluyan y den con los responsables, den con realmente las colusiones y los lazos que hay entre organizaciones criminales y gobiernos, gobernadores. A ver, habrá que voltear nada más a Morelos, a San Luis Potosí, el caso de Sonora, el caso de Sinaloa, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, en fin. Así nos podemos seguir. Y todos estos que mencioné, por cierto, de casualidad, son gobernados por o morenistas o gobernantes, funcionarios cercanos al partido en el poder. En fin, vamos a ver cómo se combate, si no el narcogobierno, que no le gusta y que dijo que es una calumnia de la presidenta Claudia Sheinbaum, los narcoestados, ¿no? Los narcoestados, los narcogobiernos locales, por lo menos, que esos sí existen y además ya se rebelaron con esta operación como la que se hizo en el Estado de México, llamada Operación Enjambre. Así que vamos también asumiendo la parte que le toca a México, sin dejar que, por supuesto, Donald Trump y Estados Unidos vulneren de ninguna manera la soberanía y la independencia de nuestro país.